Retomamos nuestra conversación de la semana anterior y me gustaría que retomáramos esa pregunta, ¿no? Que quizás nos estuvimos haciendo durante la semana. ¿Por qué ustedes creen que es tan difícil de tomar acciones y generar un cambio que sea efectivo y radical? ¿Qué nos impide cambiar? Como sociedad, como nación, como sociedad humana sobre todo, ¿no? El miedo, ¿El miedo a qué? el miedo a que agarren represalias contra uno, a que nos pase lo mismo que le pasó a los hondureños, ¿Y por qué habrían esas represalias? porque parte de la situación que vivimos, de la destrucción de los cambios y todo que se están dando, viene desde arriba, desde el gobierno. ¿Ok? Pero ¿por qué estaríamos tomando decisiones que destruyen nuestro entorno natural y afectan, comprometen nuestra sobrevivencia en el tiempo como sociedad? Mm. Bueno, creo yo que en primer lugar estamos bombardeados tanto por medios de comunicación sobre un estilo de vida que se supone, ¿verdad?, que nosotros debemos de rechazar, pero aún así seguimos haciéndolo. Eh, un ejemplo, eh, decimos que nosotros, cuando hablábamos, por ejemplo, de que en cuestiones de salud, uno debe comer alimentos más sanos, y pero no hacemos caso, estamos bombardeados tanto por tanta información que sale, no solo en los medios de comunicación, sino que el estilo de vida que nos hacen creer que debemos de tener, lo seguimos. Eh, por ejemplo, nos dice en cuestiones de reciclaje, por ejemplo, no debemos de usar, digamos, tanto plástico, pero lo seguimos haciendo y seguimos comprando refrescos en envases de plástico, seguimos utilizando material desechable para servir comida, incluso dentro de la misma iglesia. Vamos a tener un convivio dentro de la misma iglesia y ahí vamos con los vasos de plástico, con los platos, tenedores y todo eso. Igual, ¿verdad? En las familias, por mucho que se diga en la iglesia y en las escuelas que se hable de todo lo que afecta, seguimos haciendo. Y yo pienso que es por eso, porque estamos tan bombardeados, ¿verdad? De tanta información o de tantas cosas que nos dicen a través de los medios de comunicación que nosotros seguimos haciéndolo. Y lo que yo les decía, con la comida, hay un montón de comida que decimos comida chatarra, pero la seguimos consumiendo. Vamos a celebrar cualquier festividad y donde vamos es a las comidas rápidas. Entonces yo pienso que parte de lo que no se da dentro del cambio, dentro de lo que estamos viendo ahorita, es que nosotros mismos seguimos consumiendo muchas de las cosas que creemos que no debemos, pero lo seguimos haciendo. E igual, ¿verdad? Con los gobiernos. Cuando hablaba de lo que pasó ahorita, poner la información que se maneja, ellos son luchadores por estas cuestiones, pero los gobiernos a quienes apoyan, a las transnacionales, a los empresarios. Entonces, hay factores económicos que a veces los gobiernos no prestan atención a estas situaciones y se hacen oídos sordos. ¿Ok? Entonces tenemos una interiorización y una reproducción de un estilo de vida que es contradictorio, ¿no? Nuestra salud y nuestra supervivencia, pero está introyectado, o sea, lo hemos asimilado y al adoptar un estilo de vida, pues vienen estas consecuencias y esta resistencia al cambio. Esta es como la tesis, ¿no? O la hipótesis que nos propone Glenn. ¿Quién más? Yo creo que también hay una cierta culpa nuestra, ¿no? Desde el cristianismo en un modo de presentar la centralidad del ser humano, ¿no? En la creación y su capacidad de dominio, ¿no? Que eso a lo largo de la historia se ha expresado de múltiples formas,
y bueno, y se ha hecho un sistema, digamos, tan poderoso que por más que hoy empecemos a hablar como dice el Papa y de la interconexión y del cuidado de la madre tierra, digo, fueron siglos de insistir en el hombre como, no digo la palabra dominador, pero más o menos de las otras cosas, ¿no? Y creo que eso también ha influido para que hoy estemos en donde estamos, ¿no? ¿Okay? De un punto de vista cultural, sobre la centralidad del ser humano en relación a todas las demás cosas, ¿no? Y que tiene una relación también con la cultura judio-cristiana y con el cristianismo occidental. ¿Qué más? Me estaba pensando en las estructuras, ¿no? Y creo que va en consonancia de lo que vamos hablando. Creo que las estructuras no modifican y no han cambiado. Hemos hecho algunos parches en algunos espacios, tanto eclesiales como sociales, pero esas estructuras están marcadas, ¿no? de siglos, que no cambian, ¿no? Y como Alejandro ya manifestaba, una de esas es el antropocentrismo como tal, ¿no? Esta estructura. Y hoy hay reflexiones, pero se quedan más en las reflexiones y en el hacer, digamos, ¿no? En la praxis. Y creo que ahí también está, pues, el mundo económico, ¿no? El mundo económico estructurado, que no tiene fronteras ni barreras y circula, y en todos los espacios, ¿no? Vitales y existenciales de nuestra vida, ya que, pues, se ha convertido como utilidad a nuestras centralidades humanas, digamos, ¿no? Sin esos utensilios económicos no posibilitan nuestra existencia vital, ¿no? Y lamentablemente, pues, las grandes corporaciones atentan, digamos, a esos otros espacios para extraer esas riquezas, ¿no? Naturales, perecederas, ¿no? Acabadas, porque después de destruir los espacios, salen y buscan otros espacios, ¿no? Y quedan perjudicados los que vivimos en esos lugares con tantas enfermedades y todo esto, ¿no? Y esto me hacía pensar en estos momentos en Argentina, ¿no? En lo que está pasando en Jujuy y en esos otros lugares, ¿no? Entonces, hay este sistema, hay un sistema político, social, cultural y alienante, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sobre el estilo de vida y también las cuestiones básicas, elementales de nuestra existencia. Pero también hay otra corriente, creo que somos no muchos, pero hay la otra corriente que quiere realmente meterle a esa estructura el cambio, ¿no? Si hay documentos, tanto eclesiales, ¿no? De transformación como Evangelio Gaudium y Laudato Si, querida Amazonía, digamos, dentro de la Iglesia católica cristiana, pero también hay otras reflexiones en otros ámbitos ecuménicos también, ¿no? Sobre la creación. Y creo que es un cambio. Y ahí es donde estamos luchando y en la reflexión, pero también en la praxis, ¿no? Y el ejemplo que colocaban de consumir los refrescos PEPs, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que no hay que ni siquiera consumirlos ni comprarlos, ¿no? Entonces, pero ¿para qué? Para que es más fácil, ¿no? La propaganda. Si compras eso, haces los 3 Rs, ¿no? Reciclar, ¿no? Toda esta generación, ¿no? Pero igual seguimos en ese sistema. Yo creo que todos y todas, ¿no? Cotidianamente. Entonces, eso es lo que me hacía reflexionar la pregunta de la anterior semana. Efectivamente, aquí Sandro nos estás hablando entonces de la fuerza de las estructuras que están organizadas en torno a poderosos sistemas económicos, políticos, ¿no? Que orientan la vida social, la actividad humana de una determinada manera y, por supuesto,
expresa también resistencia al cambio, porque la estructura intenta perpetuarse, ¿no? Es una dinámica de perpetuación de ciertas pautas de la vida social. Entonces, bueno, la resistencia implica conflicto también, oponerse a grandes estructuras que están condicionando nuestra vida. Maite y Sandra, o Maite y Glenda, más bien, también mencionaban algo vinculado con esto, ¿no? Cómo los poderes políticos pues buscan, ¿no? Sostener estas visiones, estas prácticas y generan también distintas formas de persecución y de agresión contra aquellos que se organizan para buscar alternativas. Entonces tenemos por acá también esta otro, digamos, otro comentario en torno a la fuerza de las estructuras. Como las estructuras, si bien es cierto que organizan, nos permiten producir y estructurar nuestra vida, también son una amenaza cuando están libradas a un automatismo que no responde a las necesidades fundamentales de los seres humanos. ¿Alguien más quiere compartir su reflexión? Bueno, yo veo también todo lo que se ha comentado en esta forma de este pensamiento antropocentrista, ¿verdad? Que se refleja pues en todo eso y los mismos sistemas educativos, formativos van en ese sentido. Y aunque en los últimos tiempos se ha tratado de introducir una nueva forma de pensamiento, lo digo acá por los sistemas los programas educativos en medio ambiente acá en México, pero pues apenas los jóvenes también están muy metidos a la cultura de lo fácil, ¿verdad? Entonces, con lo que decían ahorita del uso de los desechables, pues es bien difícil desarraigarlo, ¿no? Entonces, porque es lo fácil, ¿no? No, mejor en lugar de utilizar reusables, pues utilizo los desechables porque me va a ser más fácil, ¿no? Y también lo otro que es la mentalidad de lucro, ¿no? Todo se mueve alrededor del lucro, de la ganancia, y entonces eso hace que los valores ambientales pues se tomen eh, en segundo término o simplemente no se vale porque primero está la ganancia, ¿no? Está que funcione el sistema económico, que funcione la industria, ¿verdad? Y entonces todos los controles que se establecen para, por ejemplo, disminuir la contaminación o utilizar menos recursos, pues se van al traste cuando entra la cuestión de lucro, de la ganancia, ¿no? Entonces, eso pasa mucho acá. Por ejemplo, yo aquí en esta ciudad de Mexicali, estamos en lucha todavía porque no se ha concluido contra una transnacional cervecera, ¿verdad? Que se quería instalar acá, que eso aquí vivimos en una zona desértica con escasez de agua y se iba a consumir el equivalente casi a lo que utiliza la ciudad en todo un año. Era lo que le iban a dar eso, pero los empresarios la defendían a capa y espada, ¿no? Entonces, la ciudadanía se rebeló y hicimos una consulta y logramos que, bueno, que se le suspendieran todos los permisos, ¿no? Para que se funcionara acá. Entonces, y así pasan muchas cosas, ¿verdad? Eh, por eso estamos en el sistema y el sistema que nos ha metido también es el del consumismo, ¿no? Hay que consumir mucho, mientras más consumas, pues valen más, ¿no? Ya sabemos que en este sistema que vivimos económico, parece que la idea es que mientras más consumas, vales más, ¿no? Entonces, todos estamos metidos en este asunto y eso es lo que hace difícil que avancemos, ¿no? Porque los que queremos hacer el cambio, pues nos encontramos con muchas resistencias del poder, desde los poderes, ¿no? Políticos, económicos
hasta religiosos, que nos obstaculizan el camino, ¿no? Entonces, ahí estamos en este punto. Bueno, Melesio aquí nos está aportando elementos que son de carácter cultural y también de ético, ¿no? En términos de los valores y algunas características culturales de la sociedad contemporánea, poniendo en relieve cómo esta subjetividad, esta forma de vivir que prioriza la comodidad, el confort por encima, ¿no?, de otras cosas de mayor urgencia y de interés colectivo, está muy basado en el interés personal, en la comodidad, en el confort, ¿no?, en la búsqueda de gratificaciones inmediatas, hacer las cosas como más fáciles, más prácticas, más relajadas, ¿no? En contraposición con otras necesidades que son más propias del bien común, ¿no? Estamos muy alejados de ese horizonte del bien común porque estamos buscando, no digo nosotros en lo particular, sino como la sociedad en su conjunto, estamos buscando pues sentirnos bien como individuos. Entonces ahí hay uno de los nudos que tenemos a nivel, digamos, de los valores y de las soluciones culturales. El otro tiene que ver con el afán de lucro, que me ha insistido bastante, cómo buscar el incremento o la optimización de ganancias por encima de los efectos que pueda tener la actividad económica y comercial sobre la sociedad. Entonces, son como dos pilares, ¿no?, de la sociedad contemporánea en términos de sus valores, en términos de sus disposiciones culturales. Ambas cosas pueden ser subsumidas, pueden ser aglutinadas bajo una lógica que un sociólogo, Max Weber, pero también otros pensadores críticos han ido desarrollando. Se podría llamar la primacía, digamos, de la racionalidad medio-fin por encima de otras formas de racionalidad. Racionalidad medio-fin es aquella forma de razón o de racionalidad que prioriza el cálculo de eficiencia por encima de otros valores, por encima de otras prioridades. ¿Cómo puedo obtener más con menos? ¿Cómo puedo? Y eso aplicado, por ejemplo, a mi bienestar, aplicado digamos, al desarrollo, digamos, del capital, a la optimización de ganancias o a lograr que ciertas actividades puedan ser más eficaces en el corto plazo. Entonces hay un tipo de racionalidad que se está constituyendo que se ha constituido ya en la racionalidad fundamental de la sociedad contemporánea, que es esta racionalidad medio-fin, ¿no? O sea, cómo calcular, obtener el mayor impacto, el mejor resultado en todas las áreas, independientemente de cuáles sean los efectos que se pueda producir, ¿no? En el campo de la economía, en el campo de la política y también en el campo también de nuestras elecciones, ¿no?, en la vida cotidiana. Entonces, atrapados en esta lógica no podemos sostener la vida, porque lo que buscamos es una maximización de nuestra actividad, los resultados que pretendemos con ella. Entonces, eso es una lógica también cultural en la que estamos atrapados y atrapados. Bueno, yo pienso que ustedes están colocando ya una serie de elementos que sirven de background para la conversación que quería proponerles en la tarde de hoy. En realidad, de alguna forma ya han sido tocados distintos elementos. Yo lo que voy a intentar es como que desarrollar una serie de puntos, principalmente son 3 puntos, que me parece que son, que pueden resultarnos útiles para dilucidar esta trampa sociocultural en la que estamos inmersas, ¿no?, atrapados de alguna manera. Y eso, en la medida en que podamos identificarla, que podamos nombrarla, que podamos comprenderla, tomar conciencia de ella, también nos ayuda a buscar formas de desconexión, ¿no?, o de superación de esta lógica, digamos que podríamos decir que incluso llega a convertirse en una lógica de dominación, una lógica de muerte, ¿no? No nos lo venden así, nos lo venden como un proceso dirigido hacia la felicidad y hacia una mayor racionalidad y desarrollo cultural, económico de nuestra sociedad, pero en realidad tiene esta trampa, es una trampa, ¿no?, que nos impide realmente dar sostenibilidad a nuestro proyecto civilizatorio en el largo plazo. Entonces, regresemos otra vez a nuestra pregunta base: ¿por qué es tan difícil cambiar si tenemos tanta evidencia científica
si hemos decidido con menor información de la que tenemos en relación al cambio climático o al impacto ambiental, otros presupuestos, otros proyectos, digamos, científicos, tecnológicos, etcétera, en los cuales se han hecho, y políticos también, en los cuales se ha invertido enormes cantidades de dinero y se ha invertido también voluntades políticas de acero, que han incluso sido impuestas a veces a través de la fuerza, para responder a intereses mucho más específicos, mucho más limitados y que quizás no tienen los resultados que esperaban, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? No sé si ustedes pudieron ver un video que les compartió Alejandro sobre una conferencia que dio Carl Sagan, famoso cosmólogo, físico, que también era un gran humanista, ¿no? Cuando ponía la paradoja de cómo es posible que los Estados Unidos hayan invertido trillones de dólares en proyectos políticos que intentaron socavar, digamos, los procesos políticos en distintas partes del mundo con el objetivo de estabilizar el orden mundial, y sin embargo no son capaces de responder con la misma urgencia y con la misma generosidad económica a las demandas ambientales. Yo también les ponía el ejemplo de esos proyectos científicos de la NASA, que son también multimillonarios, que están dirigidos a evadir, en caso de que sea posible, un impacto de un supuesto meteorito que tenga consecuencias catastróficas, impactos hacia la Tierra. Sin embargo, digamos, las probabilidades de que esto ocurra son de 0.01%, ¿no? de probabilidades. No se ha observado directamente un meteorito que vaya a generar esa trayectoria de manera inmediata o en el mediano plazo a la Tierra. Por tanto, las probabilidades de que esto ocurra son realmente muy bajas. Sin embargo, a eso se dedica grandes cantidades de dinero, pero cuando se presentan los datos, digamos, y los metaanálisis en torno al cambio climático o al impacto que los seres humanos estamos generando sobre los ecosistemas terrestres, existen debates, existen moratorias, existen negociaciones y una resistencia a hacer cambios radicales y a invertir grandes cantidades de dinero. Y si se invierten, las críticas son enormes frente a estas decisiones presupuestarias. Entonces, todos estos movimientos negacionistas son una buena parte de esto, ¿no? Y además de las represiones que estamos observando, especialmente en América Latina, lo que le cuesta la vida a los defensores y a las defensoras de la tierra, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? que nos preocupa. ¿Por qué como sociedad nos cuesta tanto trabajo hacer un cambio radical y abandonar este paradigma que parece que no tiene sentido y que no puede ser sustentado en el mediano y en el largo plazo? Entonces, yo voy a avanzar con 3 puntos que voy a colocar, o con 3 núcleos de explicación que voy a colocar para la conversación. Los 2 primeros son más o menos evidentes, por lo menos el primero es bastante evidente, pero hay otros que son de carácter un poco más profundo, pero que están de alguna forma implícitos en las cosas que ustedes han comentado. Solo que nos ayudaría a clarificarlo de una manera un poco más, digamos, concreta o más evidente, ¿no? Lo primero sería que una de las razones son precisamente los intereses, ¿no? Los grandes intereses que se mueven todavía en nuestra sociedad. Intereses de carácter económico, por ejemplo. Para nadie es un secreto que tenemos grandes empresas y redes empresariales y económicas ligados a los combustibles fósiles, todavía las grandes petroleras y los procesos extractivistas vinculadas, por ejemplo, con el carbón y con el gas también, ¿no? Que generan toda una serie de circuitos económicos y que sustentan la matriz principal de producción de energía en las sociedades contemporáneas, ¿no? Estas grandes empresas, estas grandes industrias están tremendamente diversificadas, y de la extracción de petróleo no solamente se produce energía, sino que hay toda una industria química que se transfiere después a los materiales de nueva generación que se fueron generando a partir de los años 60 en adelante, como una cantidad de plásticos y
de otros productos que son derivados del petróleo, que aparecen en las más diversas aplicaciones, desde los envases que hemos mencionado hasta sustancias que aparecen en nuestras cosméticas, en nuestros productos de aseo, en una infinidad de cosas, incluso hasta los productos de alimentación llegan a ser contaminados o llegan a ser invadidos, digamos, con sustancias que han sido derivadas de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces tenemos todo este sistema energético, toda una economía organizada en torno a estos métodos de extracción y producción de energía. Ese ritmo tan acelerado de gestión, digamos, de la economía, de desarrollo de las ciudades, que requieren de grandes cantidades de energía para poderlas sostener. O sea, hoy en día el equivalente de una sociedad desarrollada es el equivalente de una metrópolis, una gran ciudad con unas cantidades gigantescas de consumo energético para poderla mantener funcionando. Y de inmediato es necesario tener estos sistemas de extracción de los combustibles fósiles, porque es nuestra fuente principal de generación eléctrica que tenemos en estos momentos. Si nosotros cambiáramos abruptamente, si pusiéramos por decreto una prohibición al uso de combustibles fósiles de la noche a la mañana, colapsarían todas esas sociedades, todos esos sistemas urbanos, todas esas industrias. Sería una catástrofe inmediata. Entonces, ahí hay también una limitante, ¿no? Por eso ahí se habla de una transición. No se puede cambiar de manera abrupta, pero sí se podría hacer una transición organizada, planificada, metódica, pero aún esto tiene una resistencia y está en esos grandes intereses que se han generado a partir de estas industrias y de estos sistemas de vida, ¿no? Pues tenemos por un lado los sistemas económicos, que incluye también el sistema financiero. Por otro lado están los intereses políticos, gobiernos que ya tienen pactos y alianzas con estas principales, digamos, empresas y sistemas productivos vinculados al petróleo y a los combustibles fósiles. Y también el temor de muchos gobernantes de no poder hacer una transición acelerada sin perder poder político a nivel regional, por ejemplo. Porque, por ejemplo, si se acelera la tasa de transición hacia las energías renovables, algunos países centrales podrían perder sus ventajas comparativas frente a otros, ¿no? En materia productiva. Entonces, esto también hay un interés político de cómo sostener, digamos, los privilegios de una determinada sociedad o cómo mantener las sociedades estabilizadas frente a un cambio abrupto, ¿no? Si bien es cierto que las consecuencias de mantenernos en este orden de cosas son todavía mucho más graves en el largo plazo, ¿no? Pero en el inmediato es un enorme desafío político también a veces tomar estas decisiones, o estamos arrastrando con intereses en términos de poder, ¿no? De cómo mantener las alianzas de poder actuales en nuestras sociedades. Muchas de ellas están financiadas por sectores que tienen intereses en estos rubros de la producción, o bien mantener sociedades estables en medio de estos cambios, ¿no? Y también están los intereses geopolíticos, porque, digamos, si le pedimos países que tienen una ventaja comparativa en términos geopolíticos, que hagan una transición rápida, pues se van a echar para atrás, porque de hacerlo perderían esa ventaja que tienen en términos geopolíticos. Un ejemplo claro son los Estados Unidos, que se han resistido sistemáticamente a aplicar, digamos, los acuerdos digamos, de carbono neutro, el Acuerdo de París, etc. Donald Trump deliberadamente se salió de los acuerdos internacionales. Con Biden estamos viendo un regreso a este tipo de acuerdos internacionales para reducir la liberación de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, pero vemos también esta ambivalencia que cuando regresa a los Estados Unidos autoriza lo que por muchos gobiernos anteriores no se había tocado, que eran las reservas petroleras propias internas, ¿no?, del territorio norteamericano. Entonces, esta ambivalencia, vamos a apoyar ahora las iniciativas para el cambio climático, ante el cambio climático, pero no podemos perder la primacía, ¿no?, de nuestra capacidad de acceso a los recursos fósiles. Por tanto, liberamos, digamos, las reservas petroleras de los Estados Unidos. Entonces, tenemos
¿Por qué? Porque estos países poderosos, si desaceleran muy rápido su economía como resultado de una transición rápida hasta que se vuelva a equilibrar nuevamente la situación y se pueda acumular nuevamente la riqueza, pero en un momento de transición, si se hace de manera muy acelerada, implica también pérdidas en términos económicos y eso se traduce a pérdidas o a debilidades en términos políticos. Entonces, la necesidad de mantener el control o una posición privilegiada en el campo geopolítico también se hace resistencia a estos cambios. Otro ejemplo pues, sería China, ¿no? Que en su ascenso vertiginoso, aunque bien es cierto que está invirtiendo cada vez más en energías fósiles, pero no podría ser una transición sumamente acelerada, tendría que hacerlo de manera paulatina. Sin embargo, entre Estados Unidos y China son actualmente los dos países que producen una mayor contaminación ambiental. Entonces tenemos esto, y esto me parece que es bastante interesante. Son intereses de naturaleza económica, política y geopolítica que impiden que los gobiernos adopten medidas mucho más ágiles y mucho más eficaces. Entonces, cuando se presentan los informes en la ONU, se presentan estas discusiones en las Asambleas Generales de la ONU con temática y digamos en los espacios que se tienen para discutir la cuestión del cambio climático, entonces los gobiernos empiezan a negociar, ¿no? Porque negociar significa que no van a aceptar medidas demasiado rápidas, sino que buscan un término medio que les favorezca también que respondan a sus propios intereses, ¿no? Entonces tenemos por ahí una de las razones que son un poco evidentes, ¿no? Para resistirnos y tomar decisiones más ágiles a nivel de los gobiernos y de las relaciones internacionales. El segundo punto, que ya lo mencionó Alejandro y algunos de ustedes, es un poco más profundo y más antiguo en el tiempo, que tiene que ver con una característica de la cultura occidental, con uno de los rasgos, una de las lógicas profundas de la civilización occidental, que hemos heredado como sociedades colonizadas y occidentalizadas, ¿no? O sea, América Latina no es occidente, pero son sociedades occidentalizadas, ¿no? Entonces nosotros heredamos esa lógica y además al haberse convertido Occidente en una cultura central que domina el sistema mundo, pues terminó transformando también otras civilizaciones, impactándolas o influyéndolas con su manera de entender el mundo. Y esta lógica digamos, como cultural, que le da forma también a nuestra subjetividad, es lo que hemos llamado antropocentrismo, ¿no? Acá estamos, voy a compartir pantalla rápidamente para recordarle esta imagen de Durero, de Alberto Durero, donde en pleno siglo XV produce un autorretrato, ¿no? Es un autorretrato. Déjame ver si lo puedo poner grande, porque ahora no veo bien acá. No veo muy bien ahora cómo ponerlo grande. Ustedes lo ven. Digamos que hasta la Edad Media se hacían retratos de vidas cotidianas de los pueblos, se pintaban, los pintores representaban en sus obras digamos, escenas de la vida cotidiana y de la vida popular, eventos históricos, siempre se habían como conglomerados humanos, nos contaban también alegorías teológicas dentro de sus cuadros, había un montón de figuras, ¿no? Un montón de relaciones y representaciones en sus cuadros, eran muy poblados con cosas. De eso también algunos elementos, algunos accesos a los paisajes, pero en general los paisajes estaban habitados por personas en sus actividades colectivas, ¿no? Y cuando se pintaban individuos por separado, generalmente eran personas de gran autoridad, de gran poder económico o religioso, papas, obispos, señores feudales, reyes, infantes, etcétera, ¿no? O representantes digamos, de la sociedad aristocrática. Entonces, eran pinturas, eran retratos, ¿no? De estas otras figuras que el pintor hacía. Sin embargo, a lo largo del siglo XV se empieza a producir una nueva forma de arte, que es
quizás este de Alberto Durero sea uno de los primeros, tiene incluso hay obras anteriores a esta, él se pintó en etapas más anteriores de su propia edad cronológica. Este nuevo género que va a ser el del autorretrato. El autorretrato es interesante porque el pintor encuentra, el artista encuentra la representación de sí mismo como un objeto merecedor de las artes visuales, ¿no? Como un objeto digno para la representación pictórica, cosa que no existía antes, ¿no? Es un autorretrato. Es probable que podamos en la historia de la pintura encontrar antecedentes de esto, pero uno de los primeros autorretratos se produce en el contexto del arte renacentista. Estamos hablando del siglo XV, donde el individuo, incluso la figura del genio del artista, el artista como una forma de genio, empieza a cobrar importancia y por tanto el pintor puede representarse así. Que parezca algo secundario, esto es un indicador de un cambio cultural. Porque en la etapa anterior, los seres humanos, y mucho menos el artista, que se consideraba prácticamente un artesano, no consideraba que fuese lo suficientemente importante como para ser objeto de representación pictórica. Lo otro interesante es que Alberto Durero, si ustedes ven esta imagen, está representándose a imagen y semejanza de un Cristo, ¿no? Es como una especie de Cristo. Entonces, tiene mucha relación con otras representaciones de la época acerca de la figura de Cristo. Y Cristo es Dios, ¿no? Es el Dios humano, el hombre que es un Dios, ¿no? La encarnación de un Dios. En la teoría cristiana sería una de las personas de la Trinidad. Entonces, hay cierto comentario, cierto subtexto detrás de este cuadro, donde el artista no solamente se coloca como objeto de representación, sino que de alguna forma se está comparando con el propio Jesucristo. Este es el nivel de estatus que se está otorgando en esta representación pictórica, y que además es, por la forma en que está vestido, un señor renacentista de su época, bien ataviado, con una ropa, digamos, aunque no es especialmente lujosa, pero tiene una posición en la sociedad, y vean su gesto de la mano, la forma en que está distribuido el rostro, pues apunta, ¿no?, a esta comparación del individuo y del genio moderno con incluso la figura de la divinidad. Acá tenemos otra imagen que les voy a compartir, que tiene que ver con otra representación típica de la época. Esto es el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio es un dibujo muy famoso de Leonardo da Vinci, que consiste en un estudio de las proporciones anatómicas ideales del ser humano, y está basado no tanto en la observación empírica de cómo son los cuerpos humanos, sino en la teoría arquitectónica de Vitruvio, que fue un antiguo arquitecto perteneciente a la cultura grecolatina. Como el Renacimiento está recuperando los ideales grecolatinos de la cultura, está regresando al pasado para replantearse, ¿no?, su cosmovisión de la cultura, pues estudian autores de esta época para aplicarlos a los procesos que estaban llevando a mediados del siglo XV. Entonces tenemos esta figura que nos coloca al ser humano como un modelo, ¿no? El ser humano modelo para que pueda servir de patrón a la hora de pintar y de representar un cuerpo bello y proporcionado. Entonces, esta fijación, ¿no?, con la importancia del ser humano, de la representación de su cuerpo, de sus proporciones y de la centralidad que va a tener, ¿no?, en la pintura, nos habla también de una nueva, de un cambio epocal, ¿no?, de una nueva sensibilidad donde nos estamos ocupando cada vez más de colocar al ser humano en el centro de la atención y también de la representación del mundo que tenemos. Estos son solamente como algunos ejemplos que ilustran, en términos de la sensibilidad, un cambio de época más profundo que hemos llamado precisamente el antropocentrismo, ¿no? En la Edad Media estuvo, para decirlo así, a grandes rasgos, por lo menos hasta el siglo XIV, principio del siglo XV, desde el siglo
desde el siglo IV y V, sobre todo el siglo V, hasta el siglo XIV aproximadamente, y parte del siglo XV, un periodo que se puede en la historia pues caracterizar como esa larga Edad Media, ¿no? Europea, pues la concepción del mundo giraba en torno a la concepción teológica, ¿no? A la concepción acerca de Dios. Por eso hablaba de un teocentrismo, ¿no? Dios era la medida y el punto de partida de todas las cosas, tanto en el estudio de su esencia y naturaleza, como en el estudio de su revelación para los seres humanos. Y a partir de ahí se inferían los conocimientos hacia el mundo, digamos, la doctrina política y, por supuesto, también el derecho, ¿no? Y otras áreas de la actividad humana. Entonces, el mundo entero giraba aparentemente en torno de Dios, por eso había tantos conflictos entre la política de Estado y la política eclesial. Hay una larga historia se llamaban la guerra de las investiduras, ¿no? Donde los reyes a veces buscaban poner a los papas para que los papas le pudieran darle sustento y legitimidad religiosa, y a veces era al revés, eran los papas e incluso los propios obispos los que forzaban, digamos, la coronación de ciertos monarcas sobre otros. Había una lucha constante entre la iglesia y el poder político por el poder, ¿no? Pero giraba en torno a esta idea de que Dios es el centro del mundo. O sea, que Dios es el punto de partida para entender toda nuestra comprensión del mundo y de la realidad. Entonces, de esta época teocentrista, principalmente a partir del siglo XV y del florecimiento de una nueva corriente política, cultural, que también se expresa en la arquitectura, se expresa en la cultura, se expresa en los inicios de la ciencia empírica, que se ha conocido como el Renacimiento italiano, que después se expandió por toda Europa, el Renacimiento en general. Ahí tenemos grandes figuras muy conocidas en la historia. Ya pusimos el ejemplo de Leonardo da Vinci o de Alberto Durero, también Maquiavelo, con su teoría de la separación de la Iglesia y del Estado, o sea, que es primero en postular, desde el punto de vista de la filosofía política, postula la autonomía de la política en relación a la teología y la religión. Estamos creando un nuevo sistema de comprensión del mundo, un nuevo paradigma que va a estar centrado en la centralidad del ser humano. A esto le estamos llamando el giro antropológico o la emergencia del antropocentrismo de matriz occidental, ¿no? Pasamos de esa concepción de la centralidad en el Dios judeocristiano de la cultura antigua y sobre todo de la Edad Media, más que de la cultura antigua, de la Edad Media, porque la cultura antigua europea tenía otras construcciones filosóficas, venían de la antigüedad grecolatina, ¿no? Estaba Grecia, estaba Roma, ¿no? Con otras fuentes de sentido, con su referencia a los filósofos o a la mitología griega clásica. Entonces, en la Edad Media, el centro del poder y de la comprensión del mundo, del conocimiento y de la ética, de la moral, incluso de la concepción de la belleza, girará en torno a la teología, ¿no? Y la iglesia. Ahora, a partir del Renacimiento, surge una nueva corriente cultural y también política y científica que coloca al ser humano en el centro de la comprensión del mundo. Y esto va a ser llamado anteriormente como el antropocentrismo. Pasamos de una sociedad teocéntrica a una sociedad gradualmente antropocéntrica. Y el antropocentrismo, bueno, va a ser un poco el origen cultural de una nueva transformación que se va a dar a lo largo del tiempo, ¿no? Porque a lo largo del tiempo, a medida en que la sociedad va experimentando nuevas revoluciones culturales y científicas, tenemos en el siglo XVII se empiezan a perfilar con mayor claridad las ciencias empíricas, que ya tenían sus orígenes en el siglo XV, pero hay, por ejemplo, tenemos a otros autores como Bacon, por ejemplo, Francis Bacon, uno de los precursores del empirismo y de la ciencia empírica, que va a postular una relación de dominio sobre la naturaleza de manera abierta y clara, incluso comparando la naturaleza con la mujer, ¿no? Y con la necesidad de hacer parir a la naturaleza los bienes
materiales que necesitamos para desarrollar nuestra vida. Hay una relación ahí también entre una comparación entre la naturaleza y la mujer como subordinada al hombre, ¿no? A partir del final del siglo XVIII y XIX, con la revolución industrial y científico-técnica, la sociedad occidental adquiere realmente la capacidad material de transformar de manera profunda y aceleradamente el entorno natural. O sea, antes lo estaba haciendo de manera muy gradual, de una manera muy localizada, pero con la revolución industrial y científico-técnica del siglo X, sobre todo del siglo XIX, pero que comienza a finales del siglo XVIII en adelante, estamos dándole un nuevo giro. Es también el nacimiento del capitalismo clásico, aunque tiene sus orígenes previos, pero es el nacimiento del capitalismo y esta nueva forma de producción armado, ¿no?, con las herramientas que nos ofrece la ciencia y la renovación y la transformación tecnológica, la revolución tecnológica, nos permite generar una transformación de nuestro entorno natural de manera bastante profunda y acelerada. Entonces, resulta que en la línea del tiempo estamos pasando del teocentrismo al antropocentrismo. El antropocentrismo se fusiona o se conecta, se entrelaza con con el capitalismo, la revolución industrial y técnica, y de aquí estamos generando un nivel, una capacidad que antes no existía en la humanidad de transformar el entorno, que recientemente los geólogos y otros, digamos, teóricos sociales y filósofos están llamando como una nueva etapa de la humanidad que llamaríamos el antropoceno, ¿no? El antropoceno sería un periodo de la historia, después me voy a referir a esto porque hay un debate al respecto, donde el ser humano es la fuerza principal para transformar las características de los sistemas geológicos y las características naturales y materiales de la Tierra, ¿no? Estamos en un momento en donde es el ser humano quien genera los cambios principales en la naturaleza y que ha transformado el entorno natural a sus necesidades e intereses, ¿no? Entonces, el antropoceno trae también como consecuencia una crisis ambiental, o sea, un momento de quiebre donde la capacidad de dominio sobre la naturaleza llega a un punto en que no permite la reproducción de la vida. Empiezan a empezar digamos, a perderse los equilibrios de los distintos sistemas y procesos biológicos que sustentan la vida y especialmente la vida humana en la Tierra. Entonces, el antropocentrismo, esto es como una línea de tiempo así grande hasta llegar a la etapa actual, pero detengámonos un poco más por examinar el antropocentrismo. ¿Qué implica el antropocentrismo desde el punto de vista cultural, filosófico, etcétera, ¿no? En primer lugar, el antropocentrismo se caracteriza por colocar al ser humano en el centro de todas las cosas. El ser humano se convierte en una especie de medida y punto focal de todas las cosas en el mundo, en la naturaleza, incluso en la representación mental, en lo que podemos pensar, ¿no? Los intereses humanos, desde el punto de vista ético, los intereses humanos tienen o adquieren una prioridad y reciben una atención moral por encima de cualquier otra cosa. Eso quiere decir que los intereses humanos se ponen por encima de las especies animales, por encima de los sistemas, digamos, ecológicos terrestres, incluso por encima del propio cosmos, ¿no? De toda nuestra relación con la naturaleza, con los seres con los cuales convivimos, incluso con el espacio exterior, se está organizando en función del interés humano, que después también podemos discutir hasta qué punto es el interés humano y hasta qué punto no es el interés de las élites de nuestras sociedades humanas, ¿no? Eso es otro punto de discusión. Hablamos así un poco genérico, pero cuando hablamos fino, ni siquiera son los intereses de todos los seres humanos, porque las sociedades son muy diversas, existen distintas culturas y el antropocentrismo es dominante, pero no es exclusivamente la única forma de visión cultural que tenemos. Estamos hablando de la visión hegemónica sobre el mundo. Entonces,
desde el punto de vista ético, el antropocentrismo estaría colocando al ser humano como el sujeto a partir del cual se establecen cuáles son las prioridades, los intereses y los valores a partir de los cuales se va a entender el mundo y se va a organizar el mundo y nos vamos a relacionar con él, ¿no? Entonces, en virtud de ello, todo lo demás debe ser evaluado y se debe organizar nuestro sistema de relaciones y nuestras formas de vida en torno a estos intereses. El segundo efecto, esto es interesante porque en términos de lógica de dominio, el antropocentrismo está estableciendo, voy a regresar a esto anteriormente, está ofreciendo una, podríamos decir, una discriminación entre el ser humano y la naturaleza. Voy a regresar a esto después porque me parece que es interesante. Discriminar significa separar, ¿no? Distinguir, separar. Eso significa discriminar. Después la palabra discriminación tiene también una connotación más negativa, que es la de excluir. Colocar unos con un poder, con un dominio o con un privilegio en relación a los otros. Y excluir a otros de los privilegios de uno. Entonces, eso es una segunda connotación que tiene el término discriminar. Pero en principio, discriminar significa separar, distinguir, ¿no? Entonces, el primer efecto que tiene el antropocentrismo, el primer efecto a nivel cultural y político que tiene el antropocentrismo es que se coloca al ser humano en el centro y se establece como medida y punto de partida de todas las cosas, ¿no? Lo segundo, aparece que el ser humano se distingue y se separa de la naturaleza. Empieza a desarrollarse una concepción según la cual el ser humano es algo específico y cualitativamente distinto al resto de los seres naturales. Esto va ganando fuerza en el tiempo, ya está presente ya a lo largo del siglo XVI y el siglo XVII, pero a medida que pasa el tiempo, especialmente en el siglo XVIII y el siglo XIX, adquiere una mayor densidad teórica y filosófica. Uno de los argumentos va a ser que el ser humano es la única especie viviente que tiene lenguaje, o sea, que tiene un sistema estructurado, articulado, simbólico que permite nombrar y significar el mundo, ¿no? Los otros especies animales tienen habilidades lingüísticas y producen también información y se comunican entre ellas de distintas maneras, pero no tienen un lenguaje articulado. Y el lenguaje articulado es una expresión de la revolución cognitiva del Homo sapiens. El Homo sapiens es una especie que ha tenido la capacidad de cambiar evolutivamente y producir un lenguaje, un sistema de representación simbólica organizada del mundo que le permite pensarlo, representarlo, simbolizarlo, interpretarlo, incluso producirlo desde el punto de vista cultural. Entonces, esto hace creer que el ser humano es un organismo cualitativamente distinto y superior a la de los demás seres humanos, entendiendo la evolución como si fuese una línea ascendente donde cada etapa donde se gana mayor complejidad se considera superior a las anteriores. Y esta superioridad le da la autorización de establecer una relación de dominio sobre las especies que se consideran inferiores. Por eso tanta necesidad a lo largo de la filosofía y el pensamiento occidental de distinguir al ser humano de los animales, ¿no? Como si ser un animal fuera algo malo, intrínsecamente, digamos, fuera peyorativo, ¿no? Ahora, de esta distinción del ser humano frente a la naturaleza y esta concepción de la naturaleza especial del ser humano en torno a la naturaleza, hay un salto hacia el dominio que el ser humano tiene el derecho de ejercer sobre la naturaleza. Viene entonces